Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a presentar un análisis de derecho internacional privado a partir de un caso muy relevante actual en nuestro país. Se trata del expediente 02653-2021 resuelto por el Tribunal Constitucional del Perú, que analiza el pedido de la ciudadana Susel Paredes de registrar en Perú su matrimonio civil celebrado en el extranjero con otra mujer. Este caso involucra elementos del derecho internacional privado, como el reconocimiento de actos jurídicos celebrados en el extranjero, el uso del método de Robert McLean para resolver el conflicto de leyes. En los próximos minutos explicaré los hechos, los argumentos de las partes, la decisión del Tribunal Constitucional y se realizará el análisis jurídico aplicando el método de Robert McLean, evaluando si existió o no vulneración de derechos fundamentales. Susel Paredes, congresista y activista peruana, contrajo matrimonio con su pareja Gracia Aljoví en la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde el matrimonio igualitario es legal. Posteriormente a ello, al regresar a Perú, solicitó ante RENIEC que se inscribiera su matrimonio en el registro civil peruano. Sin embargo, la RENIEC rechazó la solicitud alegando que la Constitución y la ley peruana no establecen el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ante esta negativa, Susel Paredes interpuso un, un proceso de amparo señalando que había vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de desarrollo de la personalidad y la protección de la familia. Los fundamentos jurídicos que utiliza el Tribunal Constitucional al resolver el caso abordó los siguientes. Como primer punto, se indicó que no existe una norma constitucional ni legal en el Perú que reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se afirmó que en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución reconoce el derecho a la igualdad, pero que no puede derivar de ello un derecho fundamental al matrimonio igualitario. Se argumentó también que si el matrimonio fue válido en el extranjero, el derecho internacional privado exige respetar el orden público del país eh, respecto a ello, en este caso, el orden público peruano no reconoce ese tipo de unión con efectos jurídicos plenos. Además, el tribunal sostuvo que no había vulnerado el derecho del debido proceso y que la inscripción del matrimonio no procede si el acto jurídico es incompatible con el ordenamiento peruano. Finalmente, el tribunal precisó que la creación de nuevas instituciones jurídicas como el matrimonio igualitario debe ser competencia del Congreso de la República y no del juez constitucional. La decisión del Tribunal Constitucional por mayoría declaró improcedente la demanda de amparo, señalando que la negativa de la RENIEC al registrar el matrimonio celebrado en Miami no vulnera los derechos fundamentales de Susel Paredes, ya que no existe en el Perú una norma que permita el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, dos magistrados, la doctora Mariela y el doctor Eloy Espinosa, emitieron un voto singular, argumentando que sí existía discriminación y que el derecho a la igualdad debía prevalecer sobre normas imperativas, respectivamente. En este caso relevante, una tensión entre los derechos fundamentales, el orden público interno, así como entre el avance institucional del derecho a la igualdad y la legislación interna, aún
no es actualizada en el Perú, aunque el tribunal optó por la vía restrictiva, deja abierta la puerta para el debate legislativo sobre el matrimonio igualitario en el país. Específicamente, cabe señalar también que nuestro Código Civil lo menciona y específicamente determina que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, más no entre personas del mismo sexo. Ahora vamos a analizar este caso utilizando el método del jurista peruano Roberto McLean, que contiene 6 pasos. Como primer paso de este método tenemos a la identificación del caso como uno de derecho internacional privado. Efectivamente, el presente caso contiene un elemento extranjero determinante, el cual es el matrimonio celebrado en Miami entre doña Susel Paredes y Gracia Aljovín, quienes pidieron el reconocimiento de este derecho adquirido en el extranjero, aquí en el Perú, mediante la inscripción registral de su matrimonio. Como segundo paso del método de Robert McLean, tenemos a la determinación de la existencia de un tratado aplicable. En este caso, no se ha identificado la existencia de alguno específicamente que haya ratificado Perú y Estados Unidos acerca del reconocimiento del matrimonio igualitario. Ahora, respecto a la opinión consultora OC 2417, que reconoce el matrimonio igualitario como parte de los derechos humanos y pide su reconocimiento en los Estados americanos, nuestro Tribunal Constitucional la descarta completamente, considerando que no tiene efectos obligatorios para el Estado peruano. El tercer paso corresponde a la competencia del juez peruano. En este caso, dos ciudadanas peruanas se casaron legalmente en Miami, Estados Unidos, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es válido en ese país. Luego ellas solicitaron en Perú la inscripción de ese matrimonio en RENIEC, lo cual fue rechazado. En cuanto a esto, la pregunta es si puede un juez peruano reconocer este caso si el matrimonio ocurrió fuera del país. Hay tres razones de por qué sí es competente el juez peruano. Uno, porque los efectos del matrimonio se quieren hacer valer en Perú mediante la inscripción en RENIEC. Dos, porque ambas personas son peruanas, lo que vincula el caso con nuestro país. Tres, porque se demanda una entidad pública peruana que viene a ser la RENIEC, lo que activa la competencia del juez peruano según el Código Procesal Constitucional. En conclusión, aunque el matrimonio se celebró en el extranjero, el caso se vuelve peruano porque se busca que tenga efectos legales aquí en el Perú y por eso el juez peruano sí es competente para poder. Cuarto paso. En el cuarto paso del método McLean se ha realizado la calificación del caso y se identifica el factor de conexión. Este de aquí nos va a ayudar a encontrar la ley que regula el fondo del conflicto. Primero, en la calificación del caso, analizamos qué tipo de relación jurídica internacional estamos frente a nosotros. En este caso de Susel se trata de un acto de derecho de familia internacional, específicamente aquí en Perú viene a ser el reconocimiento de un matrimonio celebrado en el extranjero. Después pasamos a determinar el factor de conexión, que es el criterio que la norma de conflicto utiliza para saber qué ley nacional será aplicable. En este caso, según el artículo 250 del Código Civil peruano, dice que los derechos adquiridos en el extranjero se reconocen aquí en Perú, siempre que se hayan adquirido conforme a la ley del lugar donde se realizaron. Por lo tanto, el factor de conexión viene a ser el lugar de celebración de matrimonio, en este caso viene a ser Miami, Estados Unidos. Ese factor nos va a llevar a aplicar la ley de Estados Unidos para determinar si el matrimonio fue válido o no. Y como sabemos, en ese estado el matrimonio entre personas del mismo sexo es completamente legal y reconocido, por lo que desde el punto de vista del derecho estadounidense el matrimonio allí es válido. En conclusión, hemos calificado el caso como un acto jurídico familiar internacional y el factor de conexión, que viene a ser el lugar de celebración de matrimonio, nos lleva a aplicar la ley de Estados Unidos correspondiente, donde el matrimonio sí fue legalmente Teniendo como celebrado. punto número 5 el derecho internacional privado, cuando un acto jurídico tiene elementos de más de un país, se utiliza un factor de conexión para determinar qué ley se aplica. En el caso del matrimonio, ese factor es el lugar de celebración. Entonces, como el matrimonio se celebra en Miami, en Estados Unidos, se aplica la ley de ese lugar. Si bajo la ley de Miami el matrimonio fue válido, entonces cumple con el primer requisito, la validez conforme a la ley extranjera. Pero acá viene un punto clave que en el Código Civil peruano, en el artículo 2050,
Establece que incluso si la situación jurídica es válida en el extranjero, no surtirá efecto acá en el Perú. Si va en contra del orden público internacional peruano o las buenas costumbres, en otras palabras, la ley extranjera se aplica. Pero si pasa por un filtro, y el filtro es el orden público, si la ley extranjera permite algo que vulnera valores fundamentales en el orden peruano, entonces el acto no será reconocido ni producirá efectos legales en un país. Este paso busca un equilibrio, el cual es respetar la validez internacional en el acto jurídico, pero también persevera la identidad jurídica nacional. Teniendo como sexto paso, en este caso en concreto, la ley extranjera de Miami permite el matrimonio igualitario, es decir, que entre personas de un mismo sexo. Sin embargo, como se pretende de que este matrimonio tenga efectos en el Perú, se aplica la excepción del orden público. Y nos preguntaremos por qué. Porque en el Perú, según el artículo 234 del Código Civil, el matrimonio solo se reconoce entre una mujer y un varón. Este principio está además reforzado en la Constitución, en los artículos 4 y 5, que recogen la protección de la familia conforme a la concepción tradicional. Entonces, aunque el matrimonio igualitario sea válido en Miami, en el Perú no tiene efectos jurídicos como un matrimonio, ya que contraviene a un elemento esencial en el orden público, la concepción heterosexual del matrimonio, y este límite se sostienen también en un pleno internacional. Aunque existen también tratados de derechos humanos como la DUDH o la CADH, que ninguno de ellos impone la obligación de reconocer el matrimonio igualitario. De hecho, en el Tribunal Constitucional ha dicho no reconocerlo. No vulnera los derechos humanos, porque no hay un consenso internacional sobre ellos. Por lo tanto, se aplica la excepción del artículo 2050, en el que el orden público nacional, en este paso, el matrimonio igualitario, aunque válido en el extranjero, no se reconoce acá en el Perú, por lo que de ser incompatible con el orden público, como ya vengo mencionando, este paso muestra cómo el derecho internacional privado articula el respeto por las normas extranjeras, pero al mismo tiempo también persevera los principios estructurales del orden jurídico peruano. En resumen, estos pasos demuestran que el derecho peruano puede reconocer situaciones válidas en el extranjero, pero siempre y cuando no se vulneren los principios esenciales del orden público nacional. Bueno, continuando con las críticas, en este caso el eje principal es el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, celebrado en los Estados Unidos. En este país, dicho matrimonio es completamente legal, pero sin embargo, cuando se pide su inscripción en el Estado peruano, el Tribunal Constitucional lo determina como ilegal, por lo tanto, se rechazó dicho reconocimiento. Ahora, ¿por qué lo rechazó? Porque según el artículo 234 de nuestro Código Civil peruano, el matrimonio es definido como la unión entre un hombre y una mujer. A esto también le sumamos los artículos 4 y 5 de nuestra Constitución, que refuerza esta concepción tradicional del matrimonio, es decir, que el tribunal no actuó de una forma arbitraria, sino respetando el principio de legalidad y los límites establecidos en el orden público y las buenas costumbres. Además, el artículo 2050 de nuestro Código Civil nos permite negar efectos o actos jurídicos celebrados en el extranjero si estos son incompatibles con el orden público y justamente las costumbres. Y este fue el argumento del Tribunal Constitucional. Reconocer este matrimonio igualitario sería introducir una figura que no está reconocida dentro del ordenamiento jurídico, si no, esto podría afectar la coherencia en nuestro sistema legal. Un punto interesante es que el tribunal señala que si bien hay opiniones diversas del organismo, interorganismos internacionales que promueven el reconocimiento de estos derechos, estas no son vinculantes directamente, es decir,
no obligan al Estado a cambiar su legislación sin que haya pasado por un proceso democrático interno, como una reforma legislativa o una constitucional. Ahora, esto no significa que el tema esté cerrado de por sí. El propio fallo reconoce que hay un espacio para poder evolucionar la normativa de nuestro país. El tribunal no prohíbe como tal que en un futuro se reconozca el matrimonio igualitario. Lo que dice es que se debe hacer a través de un congreso y no por una decisión judicial. Y en efecto, otros países de la región ya han modificado sus leyes para adaptarse a los estándares internacionales en materia de los derechos humanos. En conclusión, este es un caso típico del derecho internacional privado, porque hay un acto jurídico que es el matrimonio, que es el acto extranjero, es un elemento, que es el elemento extranjero determinante, celebrado en otro país, que se quiere reconocer en el Perú, básicamente. También el Tribunal Constitucional aplica la ley peruana vigente y recurre a la figura de orden público para negar el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, porque no está regulado en nuestro sistema peruano. Que esté regulado en el sistema estadounidense no quiere decir que pues, se pueda reutilizar o ser legal en el sistema peruano. Aunque aunque actuó dentro del marco legal actual, el caso nos demuestra que se necesita una gran reforma, una gran reforma legislativa y constitucional que permita armonizar nuestra normativa interna con los estándares internacionales, ¿no? Y sobre todo reconocer derechos fundamentales como el matrimonio igualitario.